¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Siento mucha tristeza. Anderson deportado, no bastó su llanto desconsolado. El niño hondureño que pasó días con hambre, sed y sueño para cruzar la frontera fue deportado junto a su papá en solo cuestión de horas. El COVID contraataca. Los CDC advierten de que el virus, cada vez más agresivo, vuelve a llenar los hospitales. El presidente Biden llama a recapacitar a los que aún se resisten a la vacuna. El 97% de los hospitalizados no se han inmunizado. El pequeño Anderson pasó días con hambre y sed para llegar a Estados Unidos. Ayer se los presentábamos, envuelto en lágrimas, pero su llanto no ha conmovido a la patrulla fronteriza, quien lo deportó junto a su padre horas después de cruzar la frontera. Desde Reynosa, Edgar Muñoz tiene su conmovedor testimonio. Todo va a estar bien. El sueño americano de Anderson y su papá apenas duró unas horas y hoy, recién deportados a Reynosa, no encuentran consuelo. El niño de 8 años ni siquiera pudo dormir acostado en el suelo en una carpa. Me siento muy mal. ¿Por qué? Siento mucha tristeza. ¿Qué es lo que te hace llorar? La muerte de mi mami. ¿Te extrañas muchísimo? Sí, ¿Quisieras que estuviera aquí abrazadita contigo? sí. ¿Y por qué quieres ir a Estados Unidos? Quiero seguir mis estudios y mi carrera. En este campamento donde está Anderson es en la calle, en la plaza de Reynosa. Hay cerca de 4,000 inmigrantes, son demasiados. Y desde aquí su papá Reinaldo nos dijo que va a luchar para intentar entrar a Estados Unidos con su hijo legalmente. Allá es una oportunidad tanto buena para ti como para mí también, le digo. Entonces, debido a todo eso, eso me motivó entonces a querer cruzar la frontera. Anderson es un niño amable y hablador, pero no se repone de las muertes de su mamá ni su hermanita hace 8 meses después del parto. Me gustaba abrazarla. Me gustaba estar con ella. ¿Nunca la llegaste a ver? Nunca. Su familia, que vive en Roatán, una isla en Honduras, ya supo que Anderson y su padre no lo consiguieron y les preocupa sobre todo que el niño ni siquiera ha superado el momento en el que le dieron la noticia de la muerte de su mamá. Tu mami está en el cielo y ella te está cuidando. Él soltó en llanto, yo no solo pude abrazarlo. Siempre eso aquí, que siempre lleva a su mamá aquí. Pero... Mamás migrantes golpeadas por los testimonios fueron a darle besos y abrazos a Anderson. Le digo a mi papi que no llore porque mi mami está en el cielo. Y mi hermanita fue con ella y yo quedé con él. Y yo le digo que él no se puede separar de mí, ni él de mí. Su futuro es incierto, por ahora se sienten derrotados, pero Anderson anima entre lágrimas a su papá a que no desista de ir a Estados Unidos. Quiero mucho. Dile, a ver. José, es una historia muy dolorosa, que todavía nos hace llorar. En ese abrazo tan fuerte de Anderson con su papá entre besos le dijo que lo quería. Lo que vemos es un niño con el sufrimiento a flor de piel, pero aún así quiere seguir, quiere estudiar en Estados Unidos, José. Ese niño es extraordinario, Edgar. Además, las cosas se complican para ellos porque el albergue de Reynosa lo están desalojando. Es correcto, José. El gobierno quiere parar el albergue Senda de Vida, que está aquí desde 2017. Argumenta que está en una zona donde podría inundarse. Sin embargo, nunca ha pasado nada grave. Si eso sucediera, José, 600 inmigrantes vendrían aquí a una zona expuesta a la violencia, donde de repente llueve y solo se cubren con estas lonas. Aquí está Anderson y su papá, donde, por cierto, también han salido varios casos de coronavirus, José. Edgar Muñoz en Reynosa, muchísimas gracias. Y es que la odisea de los migrantes es cada vez más riesgosa. Autoridades denuncian que los coyotes están utilizando peligrosas sustancias químicas para ocultarlos. Como denuncia la patrulla fronteriza que distribuyó estas imágenes, los migrantes transportados en camiones son cubiertos con cal y después humedecidos con el producto de limpieza Fabuloso. Esto para evitar que perros entrenados los detecten. Además, los coyotes están utilizando selladores de espuma en las ranuras de los vehículos para evitar que despidan olor. Todo esto puede provocar la muerte o daños permanentes de
de salud. Pasando la pandemia, los hospitales del país vuelven a abarrotarse por el COVID-19 debido al auge de la variante Delta, muchísimo más contagiosa, muchísimo más agresiva. El presidente Biden insistió en la vacunación, recordando que casi todos los hospitalizados no se han inmunizado. Francisco Fajardo reporta. La batalla que parecía ganada hace semanas hoy se complica de nuevo. La sala de terapia intensiva de este hospital en Miami, Florida, repite la pesadilla. Alex, líder de enfermeras, asegura que no solo las camas están llenas, ahora los enfermos empeoran a velocidades que antes no se veían. Los pacientes se están muriendo en realidad, es decir, no por falta de intervención, pero porque se ve que el virus es más agresivo. Según datos de los CDC, a lo largo del país, el 97% de los hospitalizados y casi el 100% de los muertos por COVID son personas no vacunadas. Este joven de 33 años sobrevivió de milagro tras 93 días hospitalizado, la mayor parte en terapia intensiva. Que los vacunemos y que tengamos fe que todo va a estar bien. En un crudo relato, una enfermera de Alabama, donde apenas un tercio de la población se ha vacunado, asegura: una de las últimas cosas que hacen los pacientes antes de ser entubados es rogarme por la vacuna. Ella les dice que lo siente, pero es muy tarde. El presidente Joe Biden llamó nuevamente a recapacitar. If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized, you're not going to be in an ICU unit, and you're not going to die. Y mientras en Los Ángeles los casos aumentaron 20 veces apenas en un mes, en el condado Harris, en Texas, una jueza elevó el nivel de emergencia por COVID y la variante Delta. En Georgia, este pequeñito de 5 años murió después de contraer el virus. Mientras los CDC aseguran que las reglas no han cambiado, los no vacunados deben usar cubrebocas, los vacunados analizar la situación donde viven. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Cambiamos el foco hacia Cuba, pues el gobierno del presidente Biden anunció hoy las primeras sanciones contra militares de la isla por la brutal represión desatada tras las protestas del 11 de julio. Esto mientras el régimen cubano sigue condenando en juicios sumarios a decenas de jóvenes. Lourdes Hurtado amplía. A 11 días del estallido en Cuba, Estados Unidos mueve sus primeras fichas para castigar al régimen por la represión. A través del Departamento del Tesoro, la administración Biden anunció nuevas sanciones contra Álvaro López Miera, militar y líder político cubano, y contra la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior por violaciones a los derechos humanos de los protestantes. Con ello se congela cualquier bien o propiedad que pudieran tener en los Estados Unidos y se bloquea todo tipo de provisión de fondos. La administración Biden dice que esto es solo el inicio. Imagínate qué tiempo va a estar ese muchachito. Pero para el padre de Eliezer Sesma, que desde el domingo 11 está detenido por manifestarse, el gobierno estadounidense se ha quedado muy corto. Esa medida del presidente, con todo el respeto, no sirve de nada, es muy flojita, porque ni le van a hacer caso allá, como nunca han hecho caso. Por su parte, el gobierno cubano rechazó las sanciones calificándolas de infundadas y calumniosas. Creo que es necesario responder a los abusos del gobierno. Sin embargo, hay quienes defienden estas medidas. Se enfoca en el abusador de las personas, en el abusador de los derechos humanos, sin castigar a los pueblos. Mientras tanto, en la isla, el régimen ya realiza juicios sumarios, dictando sentencia rápida y en grupo a los jóvenes que se manifestaron. Entre ellos se encuentra Ángelo Troya, fotógrafo cubano que fue uno de los realizadores del video Patria y Vida. Ayer, junto a otros 10 jóvenes, fue condenado a 1 año en prisión. No le dio tiempo al abogado a defenderlo ni nada, le hicieron el juicio así, sin defensa ninguna. A pesar de que las medidas de la administración Biden son una muestra de solidaridad, aún hay muchas dudas sobre su trascendencia y aumenta la presión por tomar acciones de mayor impacto como brindarle internet a la isla. Incluso 400 intelectuales, científicos y artistas cubanos han firmado ya una carta abierta al presidente Biden exigiendo que elimine las restricciones de la administración anterior. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. La vicepresidenta Kamala Harris se reunió hoy con Dreamers y otros inmigrantes en la Casa Blanca. Les extendió su apoyo luego que un juez federal suspendiera las nuevas aplicaciones de DACA, pero activistas piden más que promesas. Javier Vega tiene las reacciones.
Los Dreamers enfrentan un futuro incierto. Por eso la vicepresidenta Kamala Harris los invitó a la Casa Blanca en un intento de renovar la esperanza. Lucharemos sin descanso para darles un camino a la ciudadanía, prometió. El testimonio más conmovedor fue el de Diana Bautista, de 18 años, quien había aplicado al programa DACA y se quedó fuera por la reciente decisión de un juez federal. Hay veces que no duermo, le dijo a la vicepresidenta. Luego nos compartió que vive con temor, pero que eso no la frenó. Si tienen información de todas maneras, o si algo pues pasa, pues aunque sea pueden ver que no me quedé sin hacer nada o callada. Al encuentro también asistieron campesinos que luchan por la legalización, como Gustavo, quien también es Dreamer y regresa a su estado con una clara encomienda. Nos dijo, vea, que sigamos con consistencia, vea, no parar, seguir luchando y reunir más fuerzas, vea, con nuestras comunidades. Esta es la tercera reunión en la Casa Blanca a la que asisten Dreamers desde que inició la administración Biden, pero más que promesas, ellos quisieran resultados. Hay más exigencia, porque ya no se puede nada más hablar lindo. Vamos a asegurarnos de que el Congreso, liderado por el Partido Demócrata en este momento, no nos decepcione. Eso mientras los republicanos se oponen a la propuesta, argumentando que generará más cruces en la frontera. Pero mientras el debate continúa, el tiempo se agota y ya son muchas las millas recorridas. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Pasamos ahora a Guatemala, donde un grupo de coyotes la emprendió a puño limpio contra policías que custodiaban una zona desolada de la frontera. Este video de celular capta el momento en que varios hombres agreden entre golpes, empujones y patadas a varios uniformados, quienes apenas se defienden. Varias veces preguntaban quién los había delatado y logran arrebatar un teléfono en el que los agentes registraron las placas de sus vehículos. La policía los identificó como Los Polleros, un grupo dedicado al tráfico ilegal de personas a México. Mientras en Ecuador, más de 20 personas murieron por violentos enfrentamientos entre bandas rivales en 2 centros penitenciarios. Los motines se dieron en la principal prisión de Guayaquil y en el penal La Tacunga, en el centro del país. Grupos especiales de la policía lograron contener las revueltas. Además de los reclusos fallecidos, se han reportado más de 70 heridos, al menos 9 policías agredidos. Autoridades ecuatorianas dijeron que los enfrentamientos se dan entre mafias del crimen organizados que luchan por controlar las cárceles. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.